Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el domingo del Buen Pastor se lee el capítulo 10 de San Juan, 11 a 16. Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. Nuestro Señor es el buen pastor y de hecho sacrificó su vida por sus ovejas, puesto que Jesús es el Mesías anunciado durante siglos y siglos en el Antiguo Testamento. Y en la epístola de hoy, sacada de San Pedro, 1 San Pedro 2, 21 y siguientes, habla de esto. Cristo padeció por nosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Sí padeció por nosotros, sí dio su vida por nosotros, sí Cristo en la cruz veía y conocía a cada uno de nosotros y dio su vida por nosotros. Él no cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su lengua. Dichosos somos si fuéramos discípulos auténticos, ya no cometer pecados. Gracias a Dios los cometidos ya fueron perdonados, sea por el bautismo, sea por la confesión, pero cuidado que, hermanos, el pecado es algo peligroso. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Y después San Pedro aquí nos da unas ideas de comportamiento cristiano. Dice: él cuando lo maldecían no maldecía. Entonces nosotros tenemos que seguir, imitar a nuestro Señor. Cuando nos maltratan, nos insultan, nos gritan, defendernos algo sí, pero no maldecir, no gritar, no ponerse al nivel de cualquier maleducado. Por ejemplo, en el tráfico, pelearse, etcétera, no conviene. Él cuando le maldecían no maldecía, cuando lo atormentaban no amenazaba, sino antes se ponía en las manos de Pilatos, que lo sentenciaba injustamente. Que, hermanos, en este mundo es un mundo de pecado, hay injusticias y hay errores. Entonces, cuando uno es víctima de esas cosas, no atormentarse, poner todo en la mano de Dios y rezar por sus perseguidores. Y al hacer esto, uno pone a Dios de su lado. Después dice San Pedro: él llevó la pena de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz, sí, es importante, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, es decir, a la santidad, y por sus llagas fuisteis sanados. Entonces Cristo murió en la cruz, muy claramente lo dice aquí, llevó la pena, el castigo de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz. Entonces, por eso Jesús es nuestro Salvador. Dio su vida en la cruz por nosotros, pero no olvidemos, por ser Dios y hombre al mismo tiempo, es el Redentor del mundo entero. Sus padecimientos, sus sufrimientos, sus penas, sus dolores en la cruz tienen un valor infinito. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. En su humanidad sufre, pero su persona, siendo divina, bien lo que hace su humanidad tiene un valor, un precio infinito. Por eso es capaz de, al dar su vida, bien lo da por todos los hombres. Ahora, ¿cómo llega esta salvación que Cristo mereció en la cruz a nosotros? Bien, mediante la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que Él fundó, y no cualquier cosita fundada por hombres, pobrecitos de ellos, falsos profetas, o gente que piensa hacerle bien, le hace muy mal. Cristo a nadie dio poder ni autorización de fundar iglesias, que quede claro. Esto que cada uno funda su empresa, dice que iglesia fulana, sutana, dale un bonito nombre, es diabólico. Es muy grave, es muy peligroso, es un desastre, es realmente obra del demonio que aleja las almas de Cristo. ¿Por qué? Y porque Cristo confió su salvación, lo que mereció en la cruz por nuestros pecados, a su iglesia, y la iglesia tiene que comunicar esta salvación a cada uno de nosotros mediante los 7 canales de la salvación, que son los 7 sacramentos, no de otro modo. Los canales de transmisión de la salvación de Cristo son los santos sacramentos. Primero, el bautismo, que nos devuelve la gracia y la santidad que Adán y Eva perdieron. Si uno es adulto,
y bien, también se perdonan todos los pecados que uno ha hecho por ejemplo, una persona adulta, póngale, no sé, de 15, 20, de 30, 80 años se bautiza, y bien, el bautismo no solo borra el pecado original, también borra todos los pecados y la pena del pecado que había hecho en su vida esta persona. Bautismo, primer sacramento que nos hace hijo de Dios. Tenemos que crecer, llegar a adultos maduros, espiritualmente hablando, es la confirmación. La confirmación, un bebé es bautizado, un joven de 25 años, eso es la confirmación. La confirmación es el Espíritu Santo confirma lo que hemos ya consolida, confirma, da en abundancia lo que hemos ya recibido del bautismo. De ahí la importancia del sacramento de la confirmación. Como un arbolito tiene 10 centímetros de raíces, bautismo, un árbol de 25 metros de raíces, y ahí es la confirmación. Pero tiene también que alimentarse, es la Eucaristía, la Divina Eucaristía. De ahí la importancia de la comunión regular, al menos cada domingo. Un católico que no comunica el domingo anda mal. ¿Por qué? Porque necesita de este pan de los ángeles que nos da no solamente la gracia, aumenta, cree la santidad, también nos preserva del pecado mortal. Si usted toma su catecismo básico, bien dirá que no solo la comunión aumenta la gracia, borra las culpas veniales, también nos preserva de los pecados mortales. Es lo que declaró frente a Lutero el Concilio de Trento. No solo borra los pecados veniales, también nos preserva de los pecados mortales. Y es prenda y garantía de resurrección gloriosa y de vida eterna, la Eucaristía, la comunión. Y hoy, por desgracia, son millones y millones de católicos engañados por fundadores, falsos profetas de falsas iglesias. Se burlan de ellos dando un jugo no sé de qué, un galleta de qué, cuerpo de Cristo. Es mentira. Nadie puede consagrar el cuerpo de Cristo si no es sacerdote. De ahí la importancia de rezar por las vocaciones, de favorecer los seminarios, de favorecer, ayudar, apoyar las familias católicas numerosas y también los que pueden tener hijos, queridos hermanos, de ser abiertos a la vida, como dicen hoy. Hoy los católicos han caído en una trampa total. Pudiendo tener los hijos que Dios podía darles, bien, 1 o 2, paternidad responsable, entre comillas, falsamente, y egoísmo total por el método Billings inventado, que no es lo correcto. Es una contracepción calculada egoísta. A veces no puede, no hay, pero cuando se puede y calculan de manera que no tengan hijos, bien, se privan de sacerdotes. Se privan de sacerdotes. ¿Y qué decir del aborto? Esto era una paréntesis. Entonces necesitamos cuerpo de Cristo. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Así de sencillo. ¿Y quién puede consagrar el cuerpo de Cristo? Únicamente un sacerdote. De ahí la importancia de rezar por las vocaciones, de tener escuelas católicas, de cuidar los niños, los jóvenes, los niños, las niñas, que no se corrompen así fácilmente a lo tonto en este mundo perdido. Y quizás el futuro Santo Padre Pío, el futuro San Juan Bosco, el futuro Santo Cura de Ars, el futuro Santo o Santo Hermano Pedro o Santa Teresita, puede ser los niños que hoy van a nacer o que están creciendo, pero tenemos que defenderlos de la corrupción. Por eso cuídense, que los hermanos, de esos aparatitos. Hoy la corrupción está al alcance y insistente, quieren corromper los niños. Hagan corazones viciosos y dejarán de ver católicos. Es el problema. Hoy la corrupción es universal, es favorecida, está al alcance de todo y cada uno. Por eso, en lugar de dar tablet y celular al niño, juguetes, no sé qué, bien, enséñenles la lectura, los libritos. Ustedes lean por ellos libritos de su edad, claro, según su edad, de cuentos piadosos, cuentos buenos, cuentos educativos y vida de santos, para que sepan que mediante el papel pueden sacar más bien sabiduría y no otra cosa. Entonces, bautismo, nacer, confirmación, crecer, la Eucaristía, alimento espiritual, indispensable. Y si estamos heridos, manchados, muertos, prisioneros del pecado, bien, ahí la confesión, perdón los pecados. Por esta razón nuestro Señor, el día de la resurrección, instituyó el sacramento de la resurrección espiritual de las almas, que es el perdón de los pecados. Recibe el Espíritu Santo, cuando apareció los apóstoles el domingo de Pascua, de resurrección. Recibe el Espíritu Santo, soplando sobre ellos dijo: recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonaré sus pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen, quedan retenidos. Este poder divino, solo Dios puede darlo, y Dios lo dio a los hombres.
Por lo tanto, no se deja engañar por esos ignorantes manipuladores que tergiversan la Biblia y que inventan tonterías en nombre de Cristo. El diablo habla por su boca, pero la gente no se da cuenta. Yo me confieso directamente con Dios, no como hombre pecador como yo. Espere, Señor, ¿eres disque cristiano? ¿Eres disque evangélico? ¿Sigues el evangelio? Lea lo que dice San Juan 20:23. Recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados. ¿Y quién dijo esto? Cristo. ¿Cristo puede mentir? No. Por lo tanto, si lo dijo, lo dijo. Y este poder que dio a los apóstoles, ¿acaso se perdió? No, señores. No. Los apóstoles comunicaron los poderes recibidos de Cristo a sus sucesores, que son los obispos y los presbíteros. Que quede claro eso también. Está en la Biblia. Toda esta gente que nos hace la guerra en nombre de la Biblia son unos charlatanes, unos ignorantes, una gente que tergiversa todo, confundidos, no saben nada. No entienden nada, o lo tergiversan, o por ignorancia, y es una catástrofe, o perversidad, peor todavía. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. De ahí, queridos hermanos, la importancia de confesarse con arrepentimiento, firme propósito y regularmente. Y no esperar caer en pecado mortal para confesarse. Eso también es un error fatal. Confesar, no solamente la confesión borra los pecados, sean veniales, sean mortales, también nos da fuerzas, energías contra el pecado mortal, nos defiende, es algo importante. Entonces, bautismo, nacer, confesión, crecer, Eucaristía, alimentarse espiritualmente del pan de los ángeles, del cuerpo de Cristo, y la medicina sanadora, purificadora, que expulsa el pecado del demonio, es la confesión o penitencia, que está en la Biblia, San Juan 20:23, que quede claro esto. Y también tenemos los santos óleos cuando uno está por irse a la eternidad, sea por la edad ya mayor o sea por enfermedad grave. Los santos óleos que también preparan el alma, que dan la paz, la tranquilidad, la protección, etcétera, etcétera. Estos 5 sacramentos es para todo cristiano según su edad. Y hay 2 sacramentos para la sociedad, que son la familia, el matrimonio santo y sacramento, que es para continuar la creación de los hombres, poblar cielo y tierra, y engendrar hijos a Dios en la iglesia, y el sacerdocio, que es el instrumento de Dios para comunicar la salvación de Cristo. De ahí la importancia de cuidar la familia cristiana y también de favorecer las vocaciones, como dije, y tener sacerdotes, y de formar nuestros jóvenes en la sana doctrina, para que mañana Dios, mediante estos jóvenes que Dios llama, sea al matrimonio para que sean padres, madres de familias numerosas y cristianas, o sea al sacerdocio o a la vida religiosa para que sean testimonio. Hay 5 sacramentos que solo el sacerdote puede dar. Sacerdote o obispo, que es el sacerdote mayor, saben eso, ¿no? La confirmación, la misa, perdón de los pecados, los santos óleos y hacer otro sacerdote o obispo. Estos son sacramentos sacerdotales. Nadie puede dar esos sacramentos si no es sacerdote. Entonces, pidamos al Señor, y si esto hacemos, volvemos a lo que dice San Pedro. Él llevó la pena de nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, muertos a los pecados, resucitados, sanados, purificados, protegidos, vivamos en la justicia, en la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es pureza de alma, lejanía del pecado y cercanía a Dios. Toda alma que en ese momento, por muy pecadora que haya sido en su vida pasada, que se confiesa sinceramente, sin ocultar ningún pecado, se santifica. Ustedes saben que la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno a los hijos de Dios. No es cualquier cosa. Entonces tenemos que vivir en justicia, en santidad. Y por sus llagas fuisteis sanados. No olvidemos, nadie puede perdonar el pecado si no es Cristo. Y Cristo dio este poder de sanación a su iglesia, a sus sacerdotes. De ahí la importancia de la confesión. La obra más grande que puede hacer un sacerdote precisamente es ponerse a disposición de los fieles para confesarlos, para darles la paz del alma, expulsar el demonio de sus corazones. En diformidad, dicen los santos, un demonio y un alma en pecado mortal es igual. Si uno viera un alma en pecado mortal, haría paro cardíaco. No es cualquier cosa esto. Y hoy, por desgracia, esto ya está olvidado. Nos han...
la situación conoce del mundo y de la iglesia, con tal que uno no sea un criminal de primera, ya es, no, todo pecado mortal es un drama. Todo pecado mortal necesita una medicina divina, sanar con las llagas de Cristo, mediante el sacramento de la confesión. Ahora, ¿qué pasa con una persona que está en pecado mortal, quiere confesarse y no hay sacerdote, o no alcanza a tener acceso a la confesión? En este caso se hace un acto de contrición perfecta. De todo corazón uno se arrepiente, se pone de rodillas si la salud permite, llora su pecado, pide perdón al Señor, con firme propósito de corregirse, de parar el pecado, de arrepentirse y confesarse cuanto antes. En este caso se hace un acto de contrición perfecta, en este caso Dios lo perdona, claro. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer lo que Dios quiere, y apenas ve un sacerdote confiesa lo que tiene que confesar. Pero los que quieren confesarse directamente con Dios están totalmente equivocados. Entonces, por sus llagas fuisteis sanados. Andabais como ovejas descarriadas, mas ahora se habéis convertido al pastor y obispo de vuestras almas. Queridos hermanos, este pastor de nuestras almas es Jesucristo, nuestro Señor. Y Jesucristo dejó a los sacerdotes, a la iglesia, a los obispos como lugartenientes suyos para guiar las almas al camino de la salvación. De ahí la importancia que los pastores de almas sean fieles al Señor y no enseñen teorías personales, opiniones personales, sino que transmiten la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo. Catequizar, es decir, enseñar la fe, comunicar la fe íntegra a chicos y grandes, y no teorías sociales, políticas, económicas, etcétera. Eso no es asunto del sacerdote. Claro, cuando hay pecado en medio tiene que hablar, pero cuando hay así, dejar la palabra de Dios, dejar la salvación, santificarse las almas y ir a teorías, digamos, humanas, eso cuesta caro, porque en varios países centroamericanos, por ejemplo, hubo estas guerras civiles tremendas que hicieron tantos muertos, tantos odios, tantos pecados. ¿Y por qué? Y porque en lugar de catequizar, de enseñar los 10 mandamientos de Dios al pueblo, empezaron a hacer teología de la liberación. Eso no liberó de nada, sino agravó la situación. De ahí el éxito de las sectas actuales. Entonces, recemos mucho por las vocaciones de un lado. Del otro lado, no olvidemos de rezar por las autoridades de la iglesia para que cumplan con sus deberes. Es importante rezar, que hermanos, ¿por qué? Porque si un demonio ataca, digamos, a un fiel cristiano, o quizás hay 50 que atacan al obispo, al papa, al sacerdote. Porque si mata el pastor, ¿qué pasa? El rebaño anda disperso. De ahí la importancia de la sana doctrina. Y podemos decir que en el siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, realmente un hombre que fue un buen pastor y que aguantó todas las persecuciones y calumnias para comunicar la sana doctrina a los fieles fue Monseñor Marcel Lefebvre. A pesar de todo lo que dicen de él, realmente él lo que anunció sí tuvo lugar. Él anunció la catástrofe actual. Y no le hicieron caso, lo han perseguido, calumniado, difamado, condenado injustamente. Y lo que dijo sí tuvo lugar, la apostasía. Los graves problemas actualmente que tenemos en la sociedad, desde la destrucción de la familia, pasando por suicidio y pasando todas las teorías absurdas que destruyendo todo, es un problema religioso, que es, hermanos. Esas jovencitas medio desnudas que van a quemar iglesias, etcétera, que fueron educadas, catequizadas, formadas, amor, temor de Dios. No, es el problema. Los graves problemas que tenemos en la sociedad, en todos los aspectos, son problemas religiosos. Si la gente conociera los 10 mandamientos de Dios, ¿haría lo que hacen? No, es el problema. De ahí la importancia, dije, de rezar por las autoridades para que cumplen con sus deberes. Y no olvidemos, Jesús sufrió por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. De ahí la importancia de la lectura del Santo Evangelio. Lectura meditada, cotidiana, regular del Santo Evangelio, del Nuevo Testamento especialmente. ¿Por qué? Porque somos cristianos, no somos judíos. La plenitud de la revelación está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, cuidado. No somos judíos, somos cristianos.
seguir las huellas de Cristo. Ahora, el mensaje de Cristo concentrado se llama catecismo. Hay catecismo para todos, chicos, grandes, adultos, sacerdotes. Y también la vida de Cristo vivida. Los que siguieron las huellas de Cristo, vivieron cada quien según su estado y su tiempo, vivieron imitando a Cristo, son los santos. De ahí la importancia de leer vida de santos para seguir las huellas de Cristo nuestro Señor. Entonces en esa Santa Misa vamos a rezar especialmente por las vocaciones y por todos los jóvenes, hombres y mujeres que Dios llama a la vida religiosa para que tengamos gente que imita a nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús,